Si yo te digo Mocha Celis, ¿vos sabés a quién me refiero? Yo sí, pero... Bueno, pero... A ver, perdón. Pero escúchame una cosa. ¿Me vas a hacer la segunda o nos vas a exponer escúchame. así? No, los voy a exponer al 100% porque hasta hace un par de semanas, al menos de nombre quizás nos llegaba a sonar, pero yo la verdad que no la conocía y a partir de una noticia que creo que incluso la hablamos en este programa, ahí sí. Pero bueno, no voy a mentirle a la gente, Carlos. Yo no sabía. La gente. Perdón, vamos a decir la verdad. No sabía lo que era la Mocha Celis, pero igual... No. Bueno, una cosa es la Mocha Celis y yo estoy hablando de Mocha Celis. Ah, guarda, ahí te sorprendí a ti. Mocha Celis. Ahí va. Era una travesti tucumana que incluso trabajó con Loana Berkins, otra referente también del activismo trans. Trabajó ahí en la zona de Flores, qué sé yo. Y fue asesinada de 3 tiros, se cree que por la policía, en situaciones que aún no están esclarecidas. Esta travesti era analfabeta, ella no sabía leer y escribir. Pero contaba Loana Berkins que en algún calabozo que han compartido, porque lamentablemente es así, había otra travesti que estaba con ellas también en el calabozo, que estaba muy formada, que sí era muy, tenía mucha formación, estaba muy educada. Entonces le decía, aprovechemos que estamos acá y enseñale, le decía Loana a esta otra travesti, que le enseñe, pero de alguna manera que no se sienta menos. Y como que eso, después vino el lamentable asesinato de Mocha Celis, pero la vida de ella y estas situaciones de calabozo en las que aprovechaban para, por ejemplo, intentar aprender a leer, fueron como la semilla de lo que es hoy el Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis, que es una escuela secundaria gratuita que fue fundada en 2011 con la idea de promover la inclusión de las personas trans travestis en la educación formal para, obviamente subsanar esa discriminación que se sufre en todos los ámbitos y en la educación también. Entonces fue así que nació este bachillerato popular y hoy funciona de una manera impecable, cuenta con más de un centenar de estudiantes y no exclusiva, o sea, también asisten personas que no son trans, que pueden pertenecer a otro tipo de colectivos, pueden ser afrodescendientes, migrantes, todas aquellas personas que por ahí en la educación formal tienen algunos conflictos, sufren discriminación, en el Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis tienen un lugar. Sí, que tiene muchos programas, más allá del bachillerato, de esto vamos a ir hablando en los próximos minutos, mucha información también, ¿no? Algo que está bien, nosotros podíamos conocer o no de nombre, pero todo el laburo que hace esta ONG que tiene algunas particularidades también desde lo burocrático, por ejemplo, que la personería jurídica fue registrada en julio del 2020. Así, por ejemplo, se convirtió en la primera asociación civil del país que lo hizo de forma virtual, 100% virtual. Después fueron compartiendo sus aprendizajes para que otras organizaciones puedan constituirse formalmente también. Y por eso fuimos a buscar a Francisco Quiñones, que trabaja en la presidencia de esta ONG. Y primero le preguntamos lo que nos pareció a nosotros lo más importante, por lo menos desde lo que dejamos de leer en ciertos medios. Hace algunas semanas, por eso decía que no recordaba si lo hablamos en este programa, pero sí que se habló en esta radio, de un incendio en una habitación del Hotel Gondolín, el Hotel Cooperativa Gondolín, donde se ubican 50 personas travestis y trans desde hace 15 años. Es un albergue para estas personas muy importante que labura en el barrio de Villa Crespo. Y claro, los primeros días hubo cierta repercusión, se vio, se visibilizó, y si uno lo busca en los grandes medios lo encuentra, pero después no supimos más nada. Recordemos, esto fue el 4 de junio, el incendio en el Hotel Gondolín. ¿Qué pasó?, le preguntamos. ¿Avanzó la investigación? ¿Qué novedades tienen al respecto desde la ONG?
Está avanzando la investigación, hay una fiscalía especializada en género que va a estar trabajando sobre el tema y también tenemos que decir que lamentablemente al día siguiente de ese hecho en Mochacelis recibimos piedrazos en nuestro edificio nuevo que rompieron los vidrios del frente y bueno, estamos tratando de ver si esos dos hechos tienen correlación porque entendemos que esto es algo más organizado y no tan puntual. Lo que sabemos del Hotel Gondolín, por ejemplo, es que fue una persona encapuchada por la madrugada que se acercó a la ventana y arrojó un material encendido y eso hizo que se incendie, digamos, desde afuera la habitación que afectó a más de 50 personas que se encontraban en el hotel. Por suerte no a la persona que vive o habita esa vivienda. Bien, y obviamente no podíamos no hacer mención a lo que hablábamos antes en la apertura respecto a esta limitación del lenguaje inclusivo o no binario en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, incluso ayer hablábamos antes, yo por lo menos di el ejemplo del proyecto, que fue el primer proyecto en contra, ¿no? Para derogar la prohibición del lenguaje inclusivo por parte del Frente de Izquierda y de Alejandrina Barri. Pero ayer, eso fue hace algunos días, ayer Acuña y Felipe Miguel, a quienes mencionamos en el bloque anterior, fueron muy contundentes respecto a que esto se tiene que cumplir y que si no se cumple va a haber un proceso administrativo disciplinario. Todavía no escuchamos de algunos casos, pero bueno, acá se abre también otra cuestión, ¿no? Porque ya hemos visto algunos casos, sanciones y demás, polémica respecto a este tema, bueno, que nos deja el pie para lo próximo, ¿no? Que le preguntamos a Quiñones. Claro, respecto de esta toma de decisión, que incluso algunos lo han tomado como agravante que haya sido en el mismo mes del orgullo gay y demás. Bueno, se le preguntó si iban a tomar algún tipo de acción, tal vez con otras organizaciones, para rechazar esta medida, o cómo creen que debe procederse ante esta situación. Coincidiendo con la prohibición del lenguaje inclusivo no binario, o mejor dicho, lenguaje no sexista en las escuelas de Cava, y con una característica particular, que es en el mes del orgullo, estamos organizándonos para responder con una acción colectiva, rechazando esta medida, por un lado por vía judicial, por otro lado a través de la legislatura, y con movilización en las calles, porque bueno, esto es el corolario, digamos, de una persecución que tiene sus representantes en los medios de comunicación, también sus representantes en la legislatura, y ahora esta organización que se viene llevando adelante, que le echa la culpa al lenguaje no binario del mal desempeño o de los números, digamos, que le ha dado al gobierno de la ciudad en términos de las pruebas que se han hecho, cuando es el mismo color político que está gobernando hace más de 15 años en la ciudad, que viene desendeudando. No lo digo yo, lo dicen también los propios integrantes del partido al que representan. Así que se entiende muy bien que esta medida responde a intenciones electorales y que, bueno, tiene como objeto, cuando no te dan los números, construir un enemigo interno, y lo hacen con la población travesti y trans más vulnerada. Bueno, resume bastante lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Un poco sí, mira, pero esto me gustó, esto, la manera de manifestarlo, eso, tuvieron que buscar un enemigo, ¿no? Esa famosa estrategia de cualquiera que quiera mover masas o que quiera convencer de algo a alguien, es inventarse un monstruo y allí lo ponen, y bueno, y ellas son las que se tienen que morfar incluso este palo. Recordemos que estamos escuchando la entrevista que le hicimos a Fran Quiñones, que es la presidenta de la ONG Mochacelis. Sí, y también, más allá de esta cuestión electoral interna de Juntos por el Cambio, siempre se habla, ¿no?, del electorado de Milei y como esa puja, ¿no?, del sector más conservador para dónde va. Creo que este tipo de medidas tiene que ver un poco con eso, y acá Quiñones lo expresó muy bien. Y también le consultamos
quedó claro, ¿no? Concretamente, vía judicial, por la legislatura y también en las calles, va a haber una respuesta por parte del colectivo hacia esta medida. Pero también le preguntamos por la integración social y laboral para la comunidad travesti, trans y no binaria. ¿En qué se mejoró en estos 10 años, desde al menos que se constituyeron como asociación civil? ¿Y cuál es su análisis personal sobre el rol del Estado actualmente en esta problemática? Respecto de la integración social y laboral para la comunidad travesti, trans y no binaria, entendemos que se viene mejorando en términos prácticos, primero con un decreto y luego con una ley, que esto está llevando al menos el 1% en el sector público pueda incorporarse y de esta manera revertir este promedio de vida de 35 años que tiene la población travesti trans, y por otro lado incentiva al sector privado a que de alguna manera acompañe esta problemática social incorporando la diversidad dentro de sus empresas. Desde que creamos la asociación civil hemos podido hacer una cantidad bastante considerable, incluso en pandemia, de inserciones laborales. Si bien lo venimos haciendo desde el año 2013 en el sector público, está aumentando en el sector privado. Así que creo que lentamente se están haciendo estas inserciones laborales. Hay que hacer mayor capacitación y formación para empresas y para espacios que todavía tienen prejuicios, miedos o desconocimiento sobre lo que significa incorporar a la población trans en el sistema laboral. Bueno, de desconocimiento, de eso sí que podemos hablar, porque es realmente desconocida la problemática a fondo, quiero decir. Uno puede imaginarse las situaciones a las que se tienen que enfrentar, pero cuando empiezo a escuchar este tipo de testimonios, decía, claro. Y muchas veces uno no sabe, lo desconoce. Por eso está bueno este tipo de entrevistas para poder conocer. Y justamente sobre eso fue lo siguiente que le preguntamos. ¿Cuál es en este momento la cuestión más urgente a resolver respecto a los derechos de las personas travesti y trans? Creemos que una de las principales cosas urgentes a resolver en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el tema de la vivienda. Creemos que si bien se construyen una cantidad enorme de edificios y hay un boom inmobiliario, no están pensando en los sectores más vulnerables y los costos que tiene alquilar una vivienda en la ciudad. El 90% de la población travesti trans está hotelada y paga más de 1.500 pesos por día para poder alquilar, y hay una persecución constante hacia la población travesti trans que podría tranquilamente estar alquilando un departamento, no lo puede hacer y no hay construcciones que piensen en la vivienda social. Así que principalmente esta dificultad es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después hay otras cuestiones en torno a la salud, que si bien mejoró con los espacios con perspectiva de género y diversidad, falta muchísimo en términos de salud y vivienda y por supuesto, bueno, trabajo. Hay ahí una investigación que hicimos desde la escuela que se llama La Revolución de las Mariposas, hecha por los y las estudiantes del bachillerato, que ya no son sujetas a objeto de estudio, sino que son sujetas productoras de conocimiento y sentido. Y este libro, por supuesto que tiene su interés y que recomiendo a todos que puedan visitar www.mochacelis.org y lo descarguen gratuitamente porque tiene muchísima información producida por sus propias agentes afectadas. Y un tema muy importante es el tema de la justicia, ¿no? La justicia sin perspectiva de género y diversidad, que persigue a la población travesti trans, todavía la criminaliza, teniendo en cuenta que en la mayoría de las detenidas y detenidos trans están sin condena todavía. El 90% de las personas trans detenidas esperan en las cárceles una resolución de la justicia que asume o presume su culpabilidad solo por su identidad de género. Es decir, que la práctica de los edictos policiales, si bien se eliminó, continúa dentro de la justicia patriarcal y machista. Varias cuestiones acá para destacar. Primero, hilándolo con la respuesta anterior, que se está avanzando en muchas cuestiones, pero lento. Poner el énfasis en lento. Sí, se está avanzando, pero de forma lenta, y también antes hablaba de más formación para las empresas y ahora justicia con perspectiva de género. La información, la formación, en muchos casos es la que puede llegar a hacer la diferencia con estas problemáticas. Y estamos hablando de cuestiones muy distintas, desde conseguir laburo y que una empresa pueda tomar a cualquier persona independientemente de su identidad, de su género,
y también un juez o un fiscal o la justicia en general a la hora de tomar una decisión, porque ese número de 90% espera la condena detenido es una barbaridad, es un montón. Y bueno, después las cuestiones más urgentes, ¿no? Vivienda, salud, trabajo y obviamente justicia. Hay un avance importante de la derecha en los últimos años y también junto con eso hablábamos antes, ¿no? Del incendio, bueno, de muchos ataques, de discriminación en varios ámbitos de la ciudad de Buenos Aires, y le preguntamos, ¿no?, cuál era su análisis al respecto. Hemos encontrado que la discriminación y el avance de la derecha en los ámbitos de la ciudad ha avanzado muchísimo. En enero han atacado un mural que habíamos hecho en 11, tachando las consignas principales. No escracharon en sí los dibujos, sino todo aquel o aquella consigna donde figurara la palabra travesti trans o donde se reivindicaran los derechos de la población, poniendo, mensajes de odio y de amenazas. Por supuesto, luego sucedió el ataque en el Goldolín, sucedió el ataque a los bares LGTB, la persecución a toda representación trans, pero al mismo tiempo la ciudad se vende hacia afuera como la ciudad más friendly y LGTB del mundo, que pueden venir a visitar, poniendo el obelisco de colores, poniendo banderitas LGTB. Y lo vemos en la marcha del orgullo, cuando en los camiones se suben representantes de la derecha manifestándose o mostrándose como defensores de las consignas LGTB y el avance de derechos, pero después les vemos votar en contra, ¿no? Y vetar nuestras leyes, perseguir, etcétera. Así que nos preocupa muchísimo este avance y creemos que se combate únicamente, organizadamente, en las calles. Esperamos muchísima gente este 28 de junio en la marcha contra los travesticidios, porque consideramos que toda muerte temprana de una persona trans es un travesticidio social. Cuando no se accede a la justicia, cuando no se accede a los hospitales, cuando no se accede a las escuelas, esta persecución hace a la muerte temprana de la población trans. Entonces necesitamos que nos organicemos, necesitamos rechazar las medidas que nos persiguen, que nos criminalizan. La hipocresía de lo que hablábamos antes, ¿no? Que tiene que ver quizás con cuando se acercan las elecciones. Sí, apoyo esta causa, lleno el obelisco de colores, pero después, a la hora de votar las leyes, otra cosa es lo que sucede. Sí, y esto de la muerte temprana, que tiene que ver en muchos casos con el acceso a la salud misma, que en muchos casos se complica. Y aunque uno no quiera creerlo, es así. Hablábamos con Fran Quiñones, presidenta de la ONG Mochacelis, y justamente le preguntábamos entonces cómo podía colaborarse, cómo uno puede colaborar con esta ONG. Para colaborar con Mochacelis pueden ingresar a www.mochacelis.org y allí ver todas nuestras acciones. También en el Instagram Mochacelis pueden encontrar en el botón para donar, para ser donantes mensuales, o también acercándose al programa Teje Solidario, acompañándonos con nuestras iniciativas. Y por supuesto también, sobre todo, si tienen la posibilidad de contratar personas trans, acercarse al programa Empleo Trans, buscando los perfiles que allí tenemos para hacer inserciones laborales y poder cambiar la vida de alguna persona trans, simplemente con poder acceder al derecho básico que es el trabajo. Recordemos entonces, 28 de junio, marcha, seguramente más sobre la fecha daremos la data. De hecho, ese día, si no me fallan los cálculos, estaremos al aire contra los travesticidios y le dijimos, cerrá como quieras. El último mensaje, quizás anticipando las actividades que se vienen para la ONG, nuevo amigue de la casa, Francisco Quiñones, que pasó por Contracara Porteña, y cerraba de esta forma. Agradezco muchísimo la posibilidad de poder contar que somos en Mochacelis, que hace 10 años que estamos trabajando desde la comunidad trans y para la comunidad trans en poder cambiar estas realidades. Les invitamos a todas, todos y todes a participar y a encontrarse en los eventos que realizamos. Vamos a hacer una feria del libro Travesti Trans y también un festival el día 16 de julio al que invitamos a participar, y que nos sigan en nuestras redes y que nos acompañen en nuestras iniciativas y que
sigan difundiendo todo el trabajo que realizamos, que para nosotros es muy importante. Le mandamos un abrazo grande a Francisco Quiñones, le agradecemos a todo Mochacelis, mochacelis.org.org para conocer más sobre el laburo, el gran laburo que hace esta ONG.